En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria, porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura, porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo, porque tú nos alientas. Que no haya rencor, porque tú nos das perdón. Que no haya abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentres con más amor de esposos. Haz, Señor, de nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que tú anhelas. Que nos esforcemos en el mutuo consuelo. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que cumplamos siempre tus mandatos sobre el amor conyugal. Que sepamos encauzar a nuestros hijos hacia ti. Que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, me alegró y animó mucho tu caridad, hermano, porque tú has aliviado los sufrimientos de los santos. Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para mandarte lo que conviene hacer, prefiero rogártelo apelando a tu caridad. Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión, que antes era tan útil para ti y ahora en cambio es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio, pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. Quizás se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú, como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Si en algo te ha perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra, para no hablar de que tú me debes tu propia persona. Por Dios, hermano, a ver si me das esta satisfacción en el Señor. Alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La carta de San Pablo a Filemón es una de esas cartas breves que tiene solamente una página, que pudiéramos llamarlo como un mensaje breve de Pablo, en este caso a Filemón, para agradecerle todas sus bondades. Ustedes la pueden encontrar en la Sagrada Escritura, ya en la Biblia, al final del Nuevo Testamento, la carta a Filemón. Se la recomiendo porque tiene un sentido muy interesante de aplicación social. Resulta que Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Y Pablo evangelizó tanto a Filemón, que era el dueño, el señor, como a Onésimo, que era el servidor y el esclavo. Cuando ya los evangelizó a ambos, Pablo, que está en la cárcel, recibe de parte de Filemón una ayuda. Le mandó a Onésimo para que fuera a acompañarlo. Le mandó el esclavo. Y Pablo recibe esa ayuda con tanta gratitud y lo acepta de tal manera que aprovecha para evangelizarlo y profundizar en la fe que este hombre, que antiguamente era esclavo, ahora es libre en Cristo Jesús el Señor. Pablo dice de Onésimo, el antiguo esclavo, es mi hijo a quien he engendrado en la prisión. Quienes leen la Sagrada Escritura textualmente dicen, Pablo tenía hijos, porque ahí dice que era mi hijo a quien he engendrado en la prisión. Pero resulta que la manera de engendrar de Pablo no es la manera biológica. Es cierto, hay papás y mamás que engendran biológicamente hijos, pero Pablo está engendrando espiritualmente. Los papás y mamás no solamente deberían engendrar biológicamente, sino también engendrar a los hijos, y lo hacen a través de los sacramentos, a través del testimonio, de la oración, de la Eucaristía dominical. Papás y mamás van engendrando a sus hijos que los dieron a luz biológicamente y ahora los dan espiritualmente y los engendran para Dios, para Cristo, para la iglesia, para el reino de Dios. Eso fue lo que le sucedió a este esclavo Onésimo. ¡Qué bella experiencia! Onésimo debería ser el patrono de todos aquellos que están en la esclavitud y encontrando a Cristo
tienen una posibilidad de vida nueva, son engendrados de nuevo. Eso lo hizo Pablo, y le está diciendo Pablo al antiguo dueño, que era Filemón, le está diciendo: yo sé de tu fe y sé que este hombre esclavo antiguamente era valioso, y te lo devuelvo, no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Y de esa manera le dice que lo trate como un hijo de Dios, como un liberado por Cristo, y que además le pide el favor, si es posible, lo mande nuevamente para que le acompañe en sus sufrimientos y lo consuele en el dolor que está sufriendo de estar preso, de estar encarcelado por evangelizar, por anunciar a Cristo resucitado. Salmo 145. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda, trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni se anunciará que está aquí o está allí. Porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o está allí, no se vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando estamos terminando ya casi el año litúrgico, la Iglesia nos propone a nosotros unos textos que nos hacen pensar en el futuro, que nos hacen pensar en el reino de Dios, que nos hacen pensar en algo que nosotros profesamos como fe católica, como fe cristiana profunda, y es que Cristo ha de venir nuevamente a juzgar a vivos y muertos. Y por eso en la Eucaristía nosotros decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, porque vivimos esperando la presencia del Señor. Los fariseos se le acercan a preguntarle a Jesús cuándo va a llegar el reino de Dios. Y esa pregunta se la han hecho durante siglos las personas: ¿cuándo es que va a llegar el reino de Dios? En el Evangelio según San Marcos, Jesús le dice a los discípulos que el día de la plenitud, el día de la manifestación gloriosa del Señor, no lo sabe sino el Padre. Algunos se han atrevido a través del tiempo a decir fechas y a anunciar llegada del Señor. No debemos seguir esos falsos anuncios, no debemos dejarnos engañar, porque el Señor Jesús lo está aclarando y lo está diciendo con total firmeza para nosotros. Dice: miren, el reino de Dios está dentro de ustedes, y el reino de Dios no va a venir espectacularmente, ni se anunciará que está aquí o está allá. Esa afirmación de Jesús debemos pensarla nosotros con mucha claridad. Primero, que no vendrá espectacularmente. Se tratará de algo silencioso. La venida primera del Señor Jesús no fue espectacular, fue silenciosa, y es lo que vamos a celebrar en Navidad. Eso descrestó a muchos. Puede ser que esté descrestando a otros que esperan manifestaciones espectaculares en las estrellas, en los astros o en la misma tierra. No será así. El Señor lo ha dicho, no vendrá espectacularmente. Tampoco se anunciará que está aquí o está allí. Y dice: si alguien les dice que vayan para allá o para acá, no se vayan detrás de ellos. Porque el reino de los cielos no es cuestión de lugar, no es cuestión de irse de un lugar para otro pensando que el reino de los cielos llegará a un sitio y no llegará a otro. Debemos tener claro que es la plenitud de Dios, que es el reinado de Dios. El creador de todo lo que existe lo cubrirá todo. Él, con sus benditas manos, con su amor misericordioso, llegará a todos los lugares de lo que Él ha creado. Por lo tanto, no podemos decir que el reino de Dios está aquí y no está allí. Pero lo que más nos inquieta, lo que más nos hace pensar y lo que nos llena de responsabilidad
es la tercera afirmación que hace Jesús, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Y cuando nosotros pensamos dentro, pensamos en el corazón, en la conciencia, en la inteligencia, en el obrar, en las decisiones de cada uno de nosotros, pero también en la historia de nuestro mundo. Nuestra historia no es una historia de pecado y de violencia, aunque así lo quieran manifestar los medios de comunicación. Nuestra historia también es una historia de salvación, de reino de Dios, y lástima que no hubiera un noticiero de buenas noticias, de noticias del reino, de noticias de lo que Dios sigue haciendo en silencio, no espectacularmente, sino misericordiosamente, porque Él ya habita en medio de nosotros. Que el Señor nos dé ojos y corazón para reconocerlo vivo y presente en nuestra historia, y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.